Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. El universo de las celebrities no es ajeno a las corrientes cruzadas y a los triángulos de tensión emocional, y el más reciente huracán parece haber tomado forma entre dos de las figuras más magnéticas del panorama mediático actual. Can Yaman y Nati, con Sara en el epicentro de la tormenta. La estrecha y creciente complicidad entre el actor turco y la talentosa actriz española se ha convertido en el tema de conversación obligado en todos los mentideros, trascendiendo las fronteras de los rodajes y las alfombras rojas. Esta amistad, que a ojos de los observadores parece inocente y profesional, ha adquirido tintes de melodrama shakespeariano gracias a la presunta inquietud que está generando en el entorno más íntimo del actor, especialmente en Sara, cuya reacción ha sido el foco de atención. La química innegable entre Can Yaman y María de Nati, ya sea en pantalla o en las redes sociales, es una chispa que ha prendido la mecha de los celos y la especulación en el corazón del Star System. La amistad entre Can Yaman, el galán de mirada penetrante y fama internacional, y María de Nati, una de las promesas más frescas y con mayor proyección del cine español, se gestó en un ambiente de colaboración intensa, pero parece haber florecido hasta convertirse en un vínculo mucho más profundo. Los encuentros fuera de los sets, los mensajes cómplices y los gestos de apoyo mutuo han sido meticulosamente diseccionados por los paparazzi y por los fans más acérrimos. Esta conexión especial, que ellos describen como una simple afinidad profesional y personal, irradia una calidez y una cercanía que resulta difícil de ignorar, especialmente para aquellos que ven en ella una amenaza. Las fotografías de ambos riendo a carcajadas o compartiendo momentos de relax se han viralizado, alimentando la narrativa de un lazo que podría estar al borde de cruzar la delgada línea de la simple camaradería. La figura de Sara emerge en esta historia como el contrapunto emocional, la presencia que observa el desarrollo de esta amistad con una mezcla de recelo y profunda incomodidad. Se comenta en los círculos internos que la naturalidad y la frecuencia de la interacción entre Can Yaman y María de Nati han comenzado a erosionar la tranquilidad de Sara, sembrando dudas donde antes solo había certeza. La prensa rosa está siguiendo con lupa cada una de sus apariciones públicas, buscando cualquier atisbo de tensión, un gesto de frustración o una mirada de reproche que confirme los rumores de su creciente exasperación. Para Sara, esta situación se presenta como un desafío directo a su posición, una prueba de fuego para su confianza en el actor, y en la naturaleza de su propia relación. El mundo del espectáculo, inherentemente dramático, ha encontrado en este afer de amistad y celos un material narrativo de primer orden, con la noticia de que esta situación está volviendo loca a Sara encabezando los titulares no oficiales. Esta expresión, aunque hiperbólica, refleja la intensidad de las emociones que supuestamente está experimentando la joven, sintiéndose posiblemente desplazada o insegura ante la conexión que su pareja ha establecido con otra actriz. La presión de la fama amplifica cada emoción, transformando una simple amistad de trabajo en un thriller emocional que es consumido con avidez por el público. Se especula que Sara ha intentado manejar la situación con discreción, pero la fuerza de la química entre Can y María es tan palpable que su esfuerzo por mantener la calma se estaría desmoronando. La ironía de la situación no escapa a nadie. En un medio donde la química es un requisito profesional, esta misma chispa está generando una crisis personal fuera del plató. Can Yaman, conocido por su habilidad para crear parejas memorables en pantalla, parece haber exportado esta magia a su vida real, lo que le está costando caro en el ámbito privado. Los allegados a Sara susurran que ella siente que la amistad con María de Nati ha traspasado los límites de lo aceptable, invadiendo espacios y tiempos que deberían estar reservados para la intimidad de la pareja. Este desequilibrio percibido es el motor de la supuesta locura o desesperación que la actriz está experimentando, obligándola a enfrentarse a la realidad de la intensidad que rodea la vida de una estrella. La reacción de Sara no es simplemente un ataque de celos superficial, podría interpretarse como una defensa de su propio espacio y de la exclusividad emocional que busca en su relación. Ella sabe que, en el ojo del huracán de la fama, cualquier amistad íntima puede ser malinterpretada o, peor aún, puede convertirse en algo más profundo bajo el intenso escrutinio de los medios. Su frustración parece nacer de la incapacidad de controlar una situación que se desarrolla en un entorno ajeno a ella, el profesional, pero que tiene consecuencias directas en el personal. La tensión es palpable, y se rumorea que las conversaciones entre Sara Bluma y Can Yaman se han vuelto tensas y frecuentes, intentando redefinir los límites de lo que es o no apropiado en sus respectivas vidas laborales y sociales. María de Nati, por su parte, se mantiene en el perfil de la amiga incondicional, ajena a las interpretaciones y los dramas que se tejen a su alrededor, aunque indudablemente consciente del impacto que su vínculo con Can Yaman está generando. La actriz ha sido profesional y cortés, manteniendo la postura de que su relación con Can Yaman es estrictamente de compañerismo y respeto mutuo.
Sin embargo, su innegable encanto y su sintonía perfecta con el actor turco hacen que esta explicación resulte insuficiente para los más mal pensados y, sobre todo, para la ya mencionada Sara. La naturalidad con la que ambos interactúan es el arma de doble filo que alimenta tanto la admiración del público como la angustia de la pareja oficial. La prensa del corazón, como un coro griego, no ha hecho más que amplificar cada detalle, cada mirada robada y cada comentario en redes, convirtiendo esta situación en una saga por entregas. El público espera con ansias el siguiente movimiento de este complejo ajedrez emocional. Una declaración de Can Yaman, un gesto de reconciliación pública con Sara, o un distanciamiento forzado con María. Lo que está claro es que la amistad entre las estrellas se ha convertido en una prueba de fuego para la estabilidad de la vida sentimental de Can Yaman. La fama exige sacrificios, y en este momento, parece estar cobrando un alto precio en la paz mental de Sara. Este episodio sirve como un dramático recordatorio de que la vida bajo los focos dista mucho de ser un cuento de hadas. Las presiones, las interpretaciones erróneas y las tentaciones están siempre presentes. La amistad entre dos personas talentosas ha sido magnificada por el prisma de la celebridad hasta convertirse en una fuente de profunda zozobra para un tercero. Es un círculo vicioso donde la química profesional se filtra en la vida privada, creando un caldo de cultivo para la inseguridad y los celos, una dinámica que Sara está sintiendo con toda su fuerza. Al final, la noticia de que la amistad de Can Yaman y María de Nati está volviendo loca a Sara es más que un chisme, es un reflejo de la dificultad de mantener los límites claros cuando se es una figura pública. La trama continuará desarrollándose bajo el escrutinio de millones, y solo el tiempo revelará si esta estrecha amistad puede sobrevivir a la intensa presión mediática, y a la tormenta emocional que ha desatado en el corazón de una de las parejas más seguidas del momento. Adiós.